Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Sheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Bien, gracias, Ailín. ¿Cómo está todo? Muy bien, muy contento de estar aquí nueva vez en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, Amén. Una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI, bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Continuamos hoy con una nueva entrega, Katy, de nuestra serie sobre nuestro ya admirado, amado Wow. y impresionante Pablo. Qué hombre este, cuánto Wow. hemos aprendido. Wow, antes era mi héroe y ahora yo ni tengo una definición para llamarlo. Sí, la Es verdad increíble. que supera todo parámetro humano que nosotros Así podamos mismo tener es. de lo que es un buen hombre definido en este mundo realmente. Amén. Y de verdad que mientras más conocemos, pues más nos damos cuenta de que hay tanto que aprender del ejemplo de la vida de este hombre, que lo más importante es que en todo momento nos apunta a Cristo, nunca a su Amén. propia gloria. Amén, amén. Gracias a Dios por todos los oyentes que nos apoyan en su sintonía y mensajes. Tú sabes que recibí un mensaje de África del Sur. Wow, increíble lo que hace la tecnología. Y hay latinas en todos sitios. Qué bueno. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Y es por esto que queremos invitarles a compartir con nosotros a través de preguntas reflexivas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. No dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro estudio, vamos a presentarlos a nuestro Señor en oración. Amén. Ailín, ¿tú podías orar Claro. para nosotros? Vamos a orar. Señor Jesús, te damos tantas gracias por el privilegio de poder tenerte como nuestro Señor y Salvador, de tu Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento y de tu palabra que nos guía. Padre, podemos estar aquí en esta mañana gracias a todo esto, Dios, compartiendo, Dios, de tu sabiduría, de tus principios, de tus verdades, para que ellas nos hagan libres, ellas nos iluminen el camino, Dios, y podamos tener vidas que te glorifiquen mejor a ti, Señor, y que podamos, mientras estemos en esta tierra, experimentar mejor la libertad y el gozo al que Cristo nos llama. Amén. Esa es nuestra petición para todas las que nos escuchan, Dios, que tu palabra abra su entendimiento, Señor, las acerque a ti, Señor, y las traiga a libertad, Señor. Amén. Por medio del sacrificio de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén y amén. Gracias. Y Katy, la semana pasada, como recuerdas, estudiamos sobre Pablo, Silas y Timoteo, Sí. que en este tiempo estuvieron juntos mientras realizaban este viaje por diferentes ciudades, compartiendo con judíos como también con gentiles. Un pueblo importante para este equipo de Pablo, Silas y Timoteo, los gentiles, a quienes Dios les llamó a hablarles, compartirles el evangelio para que se convirtieran también a Cristo. Amén. Y mientras también tuvieron que lidiar con los judíos religiosos, quienes se le opusieron en todo momento y de manera cada vez más agresiva, incluso llevándoles a tener que salir huyendo de un destino hacia otro. O sea, la pauta para saber cuándo irse era que tenían que salir huyendo. Y cada vez volver a repetir el mismo ciclo. Es algo sorprendente cómo ellos persistieron a pesar de tanta hostilidad hacia sus personas. Y terminamos este programa comenzando a revisar la estadía de Pablo en Atenas, el centro intelectual más importante de aquella época, incluso Katy, hasta nuestros días sigue considerándose Atenas la cuna de la cultura, de la filosofía. Y muchas de esas filosofías todavía está en nuestra Presente. mente. Al día de hoy siguen permeando nuestros pensamientos, más de lo que nos imaginamos. Exactamente. En Atenas se reunían
los más preeminentes filósofos entre los que estuvieron los epicúreos y los estoicos, con quienes a Pablo le tocó disputar sobre diferentes temas, como vamos a ver. Anímense a entrar a la página de Radio Eternidad para escuchar el programa anterior y cualquier otro programa que quieran escuchar, pues allí están todos grabados. Sí, como 8 años ya. Wow. Increíble. Creo que podemos aprender mucho de las dificultades que Pablo tuvo que enfrentar para evangelizar dentro de aquel contexto de tantos y tan variadas creencias y pensamientos filosóficos. Sí. Comenzando con conocer un poco los estoicos, quienes enseñaban que las personas debían procurar y aceptar valiente y autocontroladamente las leyes del universo, porque estas tienen una causa y efecto. Sin embargo, los duros y dolorosos que fueron. Y los estoicos también pensaban que debían trabajar para que hubiera un estado mundial basado primeramente en la lógica y la razón. ¿Suena familiar? No la parte de sufrir, pero desconectados de los bienes materiales. Ellos creían que el alma sobrevivía al cuerpo, pero solo en una especie de estado etéreo, incorpóreo y libre. Y aunque el estoicismo coincide en algunos puntos con el cristianismo, como cristianos debemos recordar que basado en nuestros propios razonamientos es imposible controlar nuestras pasiones. Además de que estamos llamados a aceptar las leyes del universo simplemente porque Dios es quien las ha establecido. La verdad que mientras te escucho no puedo dejar de ver cómo estas ideas filosóficas están presentes incluso en nuestro día, mezclado con otras, pero están presentes. Mezclado con otras corrientes, así es. Por otro lado también estaba la corriente filosófica de los epicúreos. Y una vez más, para demostrar la dicotomía entre la sabiduría del mundo, los epicúreos, por otro lado, enseñaban que la felicidad y el placer eran el sumo bien y que debían de buscarse con pasión desenfrenada. Eso me suena como hoy. Esa yo creería que es la que más impera en nuestros días. Así es. Obviamente, estas filosofías eran tan opuestas que las dos no pueden ser verdad. Una refuta a la otra. Exactamente. Y la frase, comamos, bebamos y gocemos porque mañana moriremos, es el clásico concepto de estos, los epicúreos. Obviamente, para esos no hay un alma ni un juicio, nada va a pasar después de morir. Esto es el aquí, el ahora y después, eso es todo lo que existe. Y por lo tanto, para ellos vivían entendiendo que no habían consecuencias. Procuraban, por tanto, tener una vida aquí, ahora, pasional y placentera. Lo que nos dicen muchas de las canciones que escuchamos en nuestros días. Mismo. Y no hay que ser un genio para establecer que es imposible que estas dos filosofías tan opuestas puedan coexistir. Y este tipo de pensamientos y otros más eran los que a diariamente le tocaba a Pablo discutir en las plazas en Atenas. Y si hay algo que estos planteamientos nos confirman es que definitivamente no podemos confiar en las enseñanzas que pregona el mundo. Y pensando como una persona que da charlistas, ¿cómo se abarca esas dos filosofías tan diferentes en el mismo tiempo? Porque él está hablando con los dos. Y eso, momento. Nada más estamos mencionando dos, pero había muchas más. Mucho más, exacto. Eso eran los dos mayores del tiempo, pero es verdad que tenían muchos más. Más de lo que Pablo vino a predicarle a los atenienses fue nuevo y extraño a sus oídos. Para nosotros eso, por lo menos en ese lado del mundo, no es verdad. Todo el mundo aquí ha oído de Cristo. Sí. Esto era totalmente nuevo, como quizás si uno va a China o un área de Cristo que no es parte de esos países ateos. Pablo les predicó a Jesús y su resurrección. Lucas nos dice en Hechos capítulo 7, versículo 21,
Todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir, en oír algo nuevo. Entonces llevaron a Pablo al Areópago, que era el concilio supremo de la ciudad. Ahí se reunían las mentes más sagaces y los jueces más respetados. Y Pablo comenzó diciendo, varones atenienses, percibo que sois muy religiosos en todo sentido, porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar con esta inscripción, al Dios desconocido, pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso anuncio yo. ¡Qué inteligente! Wow, sí, eso vino derechito del cielo. Sí, definitivamente. Wow, porque cómo uno va a abarcar todas esas diferentes filosofías. ¡Boom! Él lo encontró. Si en aquella época hubieran existido las competencias de debate, Pablo la hubiera ganado, definitivamente. Y esto seguramente les llamó la atención. Exactamente, por eso fue tan atinado su comentario, su observación. Una vez más, Pablo dirigió un discurso acorde a su audiencia y por esto partió de algo que para ellos era un asunto familiar de interés. O sea, en medio de la ciudad de Atenas estaba este templo edificado al Dios desconocido, algo familiar para todos. Y a partir de esta premisa fue que Pablo comenzó y se introdujo para hablarle a los atenienses. O sea, una excelente iniciativa en la predicación, iniciar desde lo familiar para luego construir puentes que lleven a las personas hacia los nuevos conocimientos que Dios quiere revelarles. Pablo comenzó con el Dios creador que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Este es el Curios, y el Señor, como ellos llamaban al César, y alguien que no mora en templos hechos por manos de hombres. En esencia, Pablo explica que el Dios es omnipotente, el soberano, quien establece las fronteras y fija los límites, el inconmensurable que mide todo, el verdadero Curios, o Señor, quien nos encamina hacia el clímax de la vida. ¡Qué valiente! Muy, muy valiente, no solamente por establecer esta verdad tan contundente, Katy, sino que recuerda, tú misma mencionaste, era la crema innata de quien estaba ahí en su audiencia, las personas más preparadas que en cualquier momento podían refutarle con argumentos muy convincentes y fuertes. Y está hablando contra, entre comillas, César. Contra el César, así es. Incluso Pablo les cita a los griegos dichos propios de sus poetas griegos que dijeron, por ejemplo, porque también nosotros somos linaje suyo. Y opuesto a lo que los estoicos y los epicúreos enseñaban, Pablo estableció que este Dios demandaba una respuesta a su presencia en todas partes. Y también tú dijiste que ellos creen después de eso, no hay nada, los epicúreos y él. Con esto Pablo les estaba avisando que necesitan arrepentirse. Sí. Y terminó compartiéndoles acerca de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y muchos de los que escucharon se burlaban de él. Qué sorpresa, ¿verdad? Él nunca ha pasado eso antes. Sin embargo, otros mostraron interés y le creyeron, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otras más. Y pudiéramos preguntarnos si en verdad este fue un sermón de evangelización. Evangelización, sí. Porque Pablo no mencionó en concreto el nombre de Cristo. No. Sin embargo, la mejor evidencia de que este sí fue respaldado por Dios es que el mismo texto nos dice que hubo almas que genuinamente se convirtieron. La realidad es que cuando se predica la palabra de Dios, siempre hay personas que rechacen la verdad. Claro.
Otras que desde la primera vez que escuchen el Evangelio son salvas. Y otras que necesitan oír la verdad más de una vez antes de que el Espíritu Santo les quite las escamas de sus ojos espirituales. Amén, así es. Y hay 4 principios que podemos sacar de este particular sermón, prédica de Pablo ante los atenienses. El primero es que aun cuando ni siquiera se mencione su nombre, el nombre de Cristo, siempre debemos mantenernos a Cristo como el tema central, aquellos que predican, aquellos que enseñan, no importa el lugar. Él es el único que nos puede dar salvación, llenar nuestras necesidades y transformar nuestras vidas. De eso se trata el mensaje. Así es. Cuando predicamos, cuando enseñamos acerca de Cristo, Él siempre se encarga de los resultados. Él es que hace la obra, Él es que abre el entendimiento. Nosotros no somos nada. No tenemos las palabras. Otro principio, un segundo principio es no amedrentarnos ante cualquiera que sea nuestra audiencia, que no nos domine el temor a decir la verdad. Nosotras no somos las responsables de hacer la obra, de abrir los ojos, de traer convicción. Esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Y por tanto no nos amilanemos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, nos dice primera de Juan, capítulo 4. Es Dios, que nosotros somos simplemente instrumentos, somos vasos, pero el mensaje, la convicción, la obra, es Dios de principio a fin quien la realiza. Dios es quien elige, Dios es quien convierte, Dios es quien transforma. Hasta las personas que menos pudiéramos pensar que serían receptivas al mensaje de la salvación. A nosotros solamente nos toca regar. Así mismo, micrófonos, más nada, es el Señor que hace el trabajo. Amén. Y muchas veces queremos que sean los más famosos, los más ricos o inteligentes quienes reciben al Señor. Sin embargo, los planes de Dios no son los nuestros. No son. ¿Cuántos de nosotros hemos oído hablar del evangelista Mordecai Ham? Él es la persona que el Señor utilizó para traer a Billy Graham a la fe cuando era un adolescente. Dios utilizó a Billy para llegar a millones de personas, presidentes, diplomáticos, reyes, etcétera, etcétera. Sin embargo, en su momento estoy seguro de que Mordecai no tenía idea de cómo Dios utilizaría a Billy Graham. Era un jovencito en su iglesia. Más fue este hombre desconocido por muchos quien pasó el legado a este jovencito Jesucristo. Wow. Y él, no sé si cuando él llegó a ver cuando estaba predicando, porque no sé cuántos años tenía, si murió antes de, pero en el cielo él sabe. Así es. Y el tercer principio que podemos extraer de este mensaje de Pablo a los atenienses es imitar su práctica de comenzar su discurso, primeramente hablando sobre asuntos familiares a su audiencia. Uh-huh. De esta forma, las personas se identifiquen mejor con el mensaje, bajen las barreras para poderle llevar a los pies de Cristo. Además de que pueden reconocer mejor la conexión entre lo que conocen y lo que les falta por conocer. Así es, Katy. Y el cuarto principio que extraemos es algo que ya mencionamos, pero que ahora queremos enfatizar un poquito más. Y es el hecho de que siempre debemos confiar los resultados de nuestro compartir del Evangelio en las manos de Dios. Amén. Nosotras somos tan solos sus micrófonos, como tú mencionabas. Debemos comunicar la palabra, la verdad de su palabra sin diluir ni agregar. Amén. Amén. Y luego esperar que Dios obre en los corazones. Por esto es tan importante orar antes, durante y después de preparar un material a compartir. Pero escuchen, después de preparar, el mismo Pablo, si bien en muchas ocasiones no pudo detenerse a escribir un mensaje y a componerlo, él estaba preparado, él se preparaba, él continuamente estaba en la presencia de Dios, meditando en la ley, conocía la ley, había estudiado muchísimo en su juventud cuando fue discípulo de Gamaliel. O sea que fue un hombre que estuvo, que se cultivó,
que se dedicó a conocer y a dominar con precisión la ley de Dios para poderla compartir con tanta capacidad y con tanta destreza. Obviamente, el obrar es del Espíritu Santo, que abre su boca, que le da la valentía, que le da la fluidez, pero es un llamado de atención para aquellos que están en posiciones de liderazgo. No esperen llegar ante una audiencia, que Dios les llame para abrir la Biblia y comenzar a improvisar, porque tampoco se trata de esto, Katy. Exactamente. Y tú sabes una cosa, es verdad que él había estudiado todo eso, pero si se nota, cada vez que él fue a un estudio, él estaba estudiando la cultura para ver de dónde estaban esas personas, para saber cómo entrar con el evangelio. Lo importante es que tenemos que reconocer que la obra es de Dios. A nosotros nos toca prepararnos, todos aquellos que Dios nos ponga en la posición de enseñanza. Y tenemos también que recordar que nosotros no necesitamos manipular las emociones de la audiencia. Nosotros lo que necesitamos es dominar la palabra con precisión, conocer a nuestro Dios, tener una relación, un vínculo con nuestro Dios, porque esto se transmite en el mensaje. Y también que nuestro mensaje pueda estar respaldado por una aplicación incluso a nuestras propias vidas. Y esto todo nos va a llevar a confiar en que Dios hará lo que solamente Él puede hacer. Amén. Esto nos da mayor poder de convicción para los demás, porque es algo que estamos viviendo cuando estamos aplicando la palabra de Dios. Y todo esto va a ayudar a que prospere el mover del Espíritu Santo, que es el que trae convicción de pecado y que trae salvación a las vidas. De manera más concreta, entonces, es que les compartimos algunas prácticas que al momento de preparar un buen mensaje o enseñanza, pues les pueden ayudar. Aparte de orar, lo cual ya mencionamos y vamos a enfatizar, la oración es vital. Por tanto, Dios nos lo recuerda tantas veces en la palabra. En ¿cuántos libros, en cuántos pasajes encontramos este mandato que Dios nos hace de orar? Sobre todo cuando tenemos la responsabilidad de compartir nada más y nada menos que su mensaje. Y con esta idea nos vamos a una pausa. Volvemos en breve aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Continuamos en esta entrega de un nuevo programa de Mujer para la Gloria de Dios. Lo hemos titulado Pablo, un líder amoroso. Y como hemos visto hasta ahora, este hombre a quien Dios levantó para hablarle a muchos sobre el Evangelio, en todo momento buscó un punto en común que le llevara a hacer una mejor conexión con la audiencia que le escuchaba, buscando ser sensible a la audiencia que estaba allí presente. Y estábamos compartiendo, antes de irnos a la pausa, algunas pautas prácticas antes de compartir una enseñanza, una prédica, y mencionábamos y reenfatizábamos la importancia de la oración. Amén. Aparte, también el estudiar bien el texto bíblico a compartir. Es vital hacer la tarea de averiguar de antemano, si es posible, cuál es la audiencia a la que nos dirigimos, como lo hacía Pablo. La audiencia que va a estar ahí enfrente de nosotros, si todos son creyentes, en qué nivel de madurez están, si están expuestos a una sana doctrina, el rango, las edades, si son personas mayores. Toda esta información nos va a ayudar a prepararnos mejor. Y obviamente, cuando hablamos de estudiar el texto, recuerden que tenemos que ver el texto como parte de toda la Biblia y nunca sacar el texto del contexto para que no nos lleve a hacer un pretexto o a una conclusión errada. Exactamente, es tan importante. Por eso tiene que comenzar con la oración. Amén. Porque es el Espíritu Santo que nos guía, ¿verdad? Uh-huh. Incluso puede que el tema que se les comparte sea uno que ya conozcan, pero quizás abordado de ellos un ángulo que nunca antes habían oído o pensado, para como abrir la mente de uno. El llamado del expositor es inquietarles y
alimentarles espiritualmente, siempre compartiendo su verdad con gracia, con humildad, sabiduría y misericordia. Recuerda, muchas veces la palabra confronta, Sí. la palabra puede caer mal cuando yo estoy haciendo algo que me está diciendo que estoy mal. Sí. Nadie quiere oír que está mal. Sí. Pero es una forma que tenemos que hacerlo, pero en amor, Con obviamente. gracia, amén. A las buenas maestras de la palabra por gracia, Dios le permite ver cosas que otras no ven. Temas difíciles de comprender, como por ejemplo el vacío del alma humano sin Cristo. Sí. Esa gente no cree que están vacío. Ellos están anhelando algo, pero creen que lo van a encontrar en su Sí. próxima logro, lo que sea. Ellos creen que lo van a lograr y ellos ni se dan cuenta que tiene ese vacío. Otro aspecto de Pablo que me impresiona es su liderazgo. Esto fue constantemente atacado por Satanás y hombres bajo su influencia. Sin embargo, Pablo fue imparable. Imparable. Increíble, él estuvo tan lleno del Espíritu Santo y su poder que no se intimidaba antes el poder de las tinieblas. Y ahora continuando con los hechos que la Biblia nos relata, mientras Pablo se quedó en Corintio, escribió una carta a Tesalónica, dada algunas dificultades que sugieren. Él está bajo ataque, bajo todo eso, pero está más preocupado de la iglesia que él plantó que él mismo. Con esa carta, Pablo les dio ánimo y luz al rebaño que había dejado en aquella ciudad, además de que defendió su propia autoridad apostólica. En el capítulo 2 del 1 de Tesalonicenses vemos 8 cualidades esenciales del liderazgo. 4 positivas y 4 negativas. Así es, Katy. Y ahora analizaremos los versículos del 1 al 6 del capítulo 2 y de 1 de Tesalonicenses. En estos 6 versículos hay 5 referencias que nos dan a entender que ellos tenían un conocimiento personal de Pablo y de su trabajo. Y en los versículos 1 y 2 leemos: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipo, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Es decir, que la iglesia de Tesalónica no solamente le conocía a Pablo, sino que también estaban muy enterados de lo que a estos le habían ocurrido en las otras ciudades, la persecución y el ataque. Y en el versículo 6 leemos que dice: porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Ellos no solamente conocían a Pablo por todo lo que había sufrido, sino también por lo que éste predicó y cómo sus hechos respaldaron sus acciones, sus palabras. Ellos evaluaron sus palabras, ellos evaluaron sus acciones y vieron la congruencia que había entre un mensaje y otro. Amén. Y en el versículo 9 leamos: porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros. Os proclamamos el evangelio de Dios. Y de nuevo lo conocían tanto que no solamente se acordaban de sus prédicas, sino también de la vida que éste llevó cuando estuvo con ellos. Coherente. Sí. De hecho, en el versículo 10 vemos que Pablo reconoce lo vivido junto a ellos. Vosotros sois testigos y también Dios de cuán santa, justa e irresponsiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Obviamente los tesalonicenses lo conocían bien, sus sufrimientos, sus motivaciones y lo que predicaba. No hay forma de conocer todo esto sin tener una relación cercana. Y esto en sí es una lección para nosotras. Aun si Pablo vivir en esta ciudad, ellos lo conocían bien. Recuerden que en aquel tiempo no había teléfonos, emails, ni WhatsApps. No había ni correo.
Exactamente, tenía un mensajero para llevar la cosa, pero más aún así permanecieron conectados. Esto nos enseña que Pablo fue intencional y diligente en mantener la conexión. Así es, y nosotros debemos hacer igual, imitar este ejemplo de Pablo, pues como cristianas somos todas parte de una familia universal, coherederas, y debemos mantenernos como parte de un mismo cuerpo que somos en Cristo Jesús. Aunque Pablo fue un apóstol y de hecho el fundador de la iglesia en Tesalónica, él no les envió un texto teórico, una carta fría y distante a la iglesia, sino más bien una carta personal donde mostraba los principios del liderazgo para que ellos pudieran verle en acción. Y ese liderazgo no fue distante como el de un líder superior a personas comunes y corrientes, sino que este fue un liderazgo accesible, fue real, fue cálido hacia esta iglesia. Y su vida fue un libro, de hecho, abierto, sin pretensiones ni recordatorio de sus méritos ante este pueblo común que le recibía. O sea, este hombre, Pablo, fue un verdadero líder cristiano bíblico que nunca procuró su propia gloria, sino siempre apuntar a otros hacia Cristo. Amén. Su liderazgo evidenciaba transparencia para con ellos. Como leemos en el versículo 3, nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño. El liderazgo bíblico no es engañador y Pablo modelaba a Jesucristo con su integridad. Nunca incurrió en ninguna práctica turbia en cuanto a métodos o motivaciones, ni utilizó palabrerías, mentiras o artimañas. Su integridad fue incuestionable. También Pablo alentaba a su rebaño, como vemos en versículo 1, capítulo 1, versículo 2. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones. Y luego vemos en el capítulo 2, versículo 8, la combinación entre alentar con ternura y con accesibilidad. Well, él está en medio de problemas en cada sitio que va y está ayudando a las otras iglesias. Con ternura y accesibilidad. Cuando él ni sabía si iba a ser en la cárcel o no. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solamente el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Pablo recordaba el tiempo compartido con estos como uno de agradable servicio efectivo y de un amoroso compañerismo. Así es, este es Pablo. También vemos de nuevo en Pablo su incansable e indetenible pasión por las almas perdidas. Esto era un amor inagotable que había en este hombre por el prójimo. Recordemos que Pablo llegó a Tesalónica mayugado y debilitado por todos los golpes y el encarcelamiento que sufrió en Filipo. Pablo dice que ellos tuvieron valor para continuar porque confiaron en Dios, para hablaros del Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. O sea, estos hombres no solamente que continuaron, que se desplazaron hacia otro lugar nuevo, sino que también al llegar allí no tuvieron miedo de volver a hablar del Evangelio, la causa que anteriormente ya le había llevado a tantas situaciones difíciles y problemas y peligros. O sea que es una valentía que solamente lo justifica la presencia del Espíritu Santo en ellos y una íntima relación con Dios. Y eso nos demuestra su enfoque también, porque él no estaba sentado allá con autocompasión, no estaba pensando en otros, aún en medio de tantas dificultades. Ese es Pablo. Y la fuente de su pasión, Katy, radicaba en que éste había decidido morir a sí mismo, porque lo único que le importaba era que Cristo fuese proclamado. Esto es algo que debe de quedarse grabado en nuestra mente, en nuestro corazón, de que pensemos en que si vivimos para Cristo, entonces todo lo otro
se ve pequeño en Así relación es. a lo que es Cristo, lo que Dios ha hecho a través de la crucifixión y salvación que nos ha dado por medio de Cristo. Y él lo expresa, Pablo, muy claramente en Filipenses 1:21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios permita que este sea el lema en nuestras Amén. vidas, en la vida de muchos de sus hijos, que el vivir sea Cristo. Los líderes no deben ser complacientes en cuanto a no tener miedo de compartir la verdad, aun cuando no caiga en gracia entre los oyentes, de confrontar el pecado. Incluso para Pablo, así como también debe ser con nosotras, la motivación no es agradar a hombres, la motivación es agradar a Dios y no a los que están frente de nosotros. Amén, amén. Y un buen líder tiene la capacidad de restringir su autoridad. Escuchamos a Pablo en capítulo 2, versículo 6. Ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Uh-huh. La capacidad de controlarnos es lo que pone en manifiesto el verdadero liderazgo que nos modeló Cristo. Es tratar al prójimo como mejor a sí mismo, haciendo todo para que el amor y la ternura de Cristo será plenamente manifiesto a través de nuestras Amén. vidas. Y la única forma de hacer esto es teniendo un estrecho caminar con Dios, porque esto es evidencia del fruto del Espíritu, que se cultiva mientras caminamos con Él. Y dado el sentir de Pablo de ser parte de ellos, él fue sensible y tuvo compasión para con su rebaño. Y Katy, aunque parezca ser contradictorio, este mismo hombre, Pablo, que antes de convertirse fue tan apasionado y resuelto a perseguir y matar a los cristianos, luego llegó a ser conocido por su gracia y ternura para con los cristianos y todos en general. Déjame poner eso antes y después. Un antes y un después muy radical. Así es como lucimos, como debemos de lucir cuando tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16 así nos lo enseña. Y alcanzamos la mente de Cristo entonces cuando somos transformados al estudiar, al meditar y al aplicar las Escrituras a nuestra vida. Tres partes esenciales. Aplicar es obedecer. Y dos formas en que podemos compartir nuestro cariño, nuestro amor hacia los que nos rodean es a través de frecuentes actos de bondad y con palabras sinceras de aprecio, hasta un pequeño mensaje en nuestros días a través de WhatsApp. El asunto es que podamos afirmarnos los unos a los otros en el amor que tenemos en Cristo Jesús, que Amén. Siendo parte de un mismo cuerpo. Amén. Si Cristo nos pudo mostrar su amor, no hay nadie que sea más grande que Él, Amén. que no pueda mostrar cariño. Esto requeriría valentía y un espíritu confiado en la gracia y amor irresistible de Dios. La iglesia no necesita jefes, sino líderes amorosos que tengan corazones de siervos. El amor y cariño que se comparte entre la congregación cierra la brecha cuando se necesita consolar y abrir la puerta cuando se necesita confrontar. Sí. Cuando las personas intuyen que el amor y el cariño compartido es genuino, el canal de comunicación y servicio se abre, porque la congregación puede percibir la autenticidad del amor que se les expresa. Ciertamente. Escuchemos cómo Pablo habla con estos en el versículo 8. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a sernos muy amados. Esto no se parece en nada al hombre que fue de casa en casa persiguiendo y matando a cristianos. Es increíble la renovación de su mente. Así. Sino que esto aquí nos muestra que en Cristo realmente podemos ser nuevas criaturas. Si nos exponemos y estudiamos su palabra, si somos obedientes a ella, la aplicamos a nuestras vidas, podemos ver un cambio radical como el que se dio en la vida de Pablo, porque Dios nos hace como nuevas criaturas. Y
como nos dice también 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Lo que haya quedado en nuestro pasado, lo que sea que hayamos hecho, la forma en que nos hayamos manejado, Dios la puede transformar, la puede redimir e incluso hasta sorprendernos a nosotros mismos por cómo Él nos lleva a nuevas dimensiones en nuestro desarrollo para con Él, en nuestro desarrollo interpersonal inclusive. Que nosotros mismos pensaría que es imposible. Que es, humanamente así es. Tesalónica no fue una ciudad rica, sino una ciudad pobre, mas aún así para Pablo fue tan importante que estos conocieran la palabra, que él dice en el versículo 9, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros. Os proclamamos el evangelio de Dios. Pablo no estaba buscando reconocimiento. Su meta era hacer discípulos sin importar el costo, y el costo hasta de su propia vida. Amén. Amén. Y luego Pablo dice en los versículos 11 a 12, como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios, que os ha llamado a su reino y a su gloria. No sé si note que en el versículo 7 él dice que demostraron ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura y sus propios hijos. Y en el versículo 11 les imploraba alentándolos como un padre lo haría con sus propios hijos. Definitivamente Pablo fue capaz de equilibrar la tierna crianza de una madre con el amoroso estímulo de un padre. Con esto buscaba motivar a la congregación a tener una mejor vida, una vida digna del evangelio. ¿Y qué produjo este cambio en Pablo? Un encuentro con Cristo. Amén. Después de conocer a su maestro, él rindió el control de toda su vida. Y esto es algo que se hace cada vez más evidente mientras más conocemos y estudiamos a Pablo, porque recuerden de dónde vino Pablo. Pablo fue un judío, un legalista en su momento, un orgulloso judío. Y miren cómo se comporta al día de hoy. Y la pregunta que debemos hacernos al ver esta vida de Pablo es si nosotras también nos hemos rendido nuestras vidas a Cristo, así como Pablo lo hizo. Esto es algo sobre lo que debemos pensar, meditar, incluso orar para que cualquier área de nuestra vida que todavía no hayamos rendido a Dios, podamos tomar la decisión de hacerlo totalmente. Él nos va a ayudar. Su revelación, de hecho, de nuestro pecado es progresiva porque Dios sabe que la culpa nos pudiera aplastar. Sin embargo, Dios es fiel. Él quiere hacer esta obra en nosotros. Si no ha llegado más allá, no es porque Dios no lo quiera hacer, es porque nosotras nos resistimos y no nos rendimos. Amén. Tú sabes que vino a mi mente alguien cuando está hablando, que la palabra dice que tenemos que amar nuestros enemigos. Eso es lo que Pablo hizo. Los cristianos eran sus enemigos. Y él llegó a amarlo entrañablemente. Así es. Pero para Pablo poder amar a los cristianos e incluso a los no cristianos que no conocían el evangelio de tal forma, él primero amó a Dios. Amén. Amó a Dios sobre todas las cosas, incluso amó a Dios por encima de sí mismo. Y es una oración, Katy, que debemos todos los cristianos de tener continuamente. Señor, ayúdame a amarte a ti por encima de mí. Ayúdame a morir, porque es algo que yo no sé tú, pero yo no estoy ni cerca de estar ahí. No, es algo que uno tiene que seguir trabajando en eso. Imagínese cómo nosotros pudiéramos cambiar el mundo. O mejor dicho, Dios cambiará el mundo a través de nosotros, si eso fue nuestra. Vamos a orar eso todos los días. Amén. Eso es a eso es que me refiero, Katy, que este sea un motivo de oración diario en nuestras vidas, que el Señor nos dé mayor pasión por Él, de forma tal que real y efectivamente Él pueda llegar a ser nuestro primer amor en nuestro día a día,
para que nosotros muramos, para que nuestro yo merme, Amén. para que Cristo sea cada vez más glorificado. Y obviamente los que están a nuestro alrededor seremos más eficientes impactando sus vidas y apuntándoles a Cristo. Amén. Hermanas, hemos confirmado con este programa que Pablo definitivamente es un hombre del cual hay mucho que aprender. Fue un gran líder y al mismo tiempo un gran siervo. Sin embargo, él nunca dejó de persistir en compartir el evangelio, de compartir su amor, de ser sensible a lo que estaban a su alrededor, de conocer a su audiencia, de ser humanamente. Pablo sabía que la obra era del Señor, pero humanamente fue diligente en agotar todos los recursos que estaban a su alcance para ser lo más eficiente posible para traer a muchos a los pies Amén. de Cristo. Evaluemos nuestras vidas si nosotros estamos tomando este tipo de decisiones como así Pablo lo hizo. Le podemos incluso tomar a él de referencia. No estamos endiosando ni idolatrando a Pablo. Claro. No se trata de eso. Es simplemente evaluando la vida de un hombre que fue tan eficaz para el evangelio para imitar lo bueno que hubo en el caminar de Pablo. Como él mismo dijo, imita a mí como yo imito a Cristo. Amén. Así es. Dios nos ayude a tomar decisiones valientes en pos del evangelio y para la gloria de Dios. Será hasta la próxima, si Dios lo permite. No dejen de compartir este espacio con nosotras. Aquí le volvemos a esperar en Mujer para la gloria de Dios. Amén. Y al despedirnos siempre les recordamos la gran necesidad que tenemos de sus oraciones. Orar por el programa Mujer para la gloria de Dios y toda iniciativa por compartir el evangelio. Así es. Y recuerden que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo @mplgdd y en Facebook Mujer para la Gloria de Dios. Les esperamos en un próximo encuentro. Muchas gracias por estar con nosotras. Bendiciones. Bendiciones a todas. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.